Comunidad de Madrid solamente hubo un periodo hasta el 2018 que se solicitaron 125.000 autorizaciones VTCs. Quiero que alguien recapacite sobre eso. Ya no se van a quedar en el grupo, en Cabify, sino que las van a vender y que las están vendiendo. Y las están vendiendo de una manera, pues no sé cómo decirlo, para intentar parecer exactas. Y las están vendiendo a personas físicas, a personas jurídicas que tienen una o dos autorizaciones. Están extendiendo la mierda a mucha gente. Sí. Pero cuando esa mierda la tenga mucha gente, va a ser un problema de mucha gente. Cuando el problema es de una empresa, pues la gente no puede tener simpatía. Una empresa que tiene dinero, que tiene muchos coches, pero cuando todo ese fango lo extiendan a mucha gente, ¿no? Vendan un producto tóxico y mucha gente tenga ese producto tóxico, van a ir las administraciones y digan que somos 25.000 familias y ahí ya podemos tener un problema. O sea, no solo el problema de que haya más coches, de que haya más tráfico, sino que luego ellos van a tener una fuerza de cara a la administración que puede ser superior a nosotros. Por eso claro que nos preocupa, pero hay que estar ahí, por eso hablamos con fortaleza y todo. A nivel nacional, ya la Ley de Movilidad Sostenible ya introduce determinados aspectos sobre la conducción autónoma. Hay mucho trabajo por aquí, por hacer a nivel legislativo, pero no solamente del Ministerio de Transporte, sino del Ministerio de Consumo, a nivel de seguros, a nivel de industria. Bueno, son muchas circunstancias las que hay que encajar, que sin duda vendrán. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay que estar allí, hay que estar con fuerza, y el taxi tiene que saber posicionarse para contrarrestar los efectos de los que pudieran venir a nivel nacional. Yo entiendo que los compañeros, bueno, pues habrán visto todo el trabajo que se ha hecho, las manifestaciones que hemos hecho, se han conseguido algunas sí, otras no, pero podemos decir que no hemos dejado de hacer absolutamente nada. Hemos estado en todos los frentes, en todos los asuntos judiciales. Con las administraciones hemos hablado absolutamente con todas. Encima ahora con la herramienta de Antasi tenemos capacidad de hablar no solo con el Ministerio, sino con todas las comunidades autónomas, que eso es una herramienta muy buena. Luego entonces, el día 29... quiero decir que cuando hablamos de que todo el taxi tiene que reaccionar ante esto, no nos hagamos líos. Está la Federación Profesional de Taxi. Con la Junta actual, con la que venga, entiendo que seguirá o en esa progresión los que decían los socios el día 28, pero que la esperanza, en este caso del taxi y del autónomo, radica, en este caso en Payasos Juego 24, Federación Profesional del Taxi y la Asociación Nacional del Taxi. Amigos, hoy merece la pena recordar la historia ahora que nos enfrentamos a algo bueno que hay dentro del sector del taxi, que es las asociaciones y sobre todo la democracia del sector, y merece la pena escuchar la historia, leer en ella y, por ejemplo, no sé si recordáis muchos de vosotros, los más veteranos sí, hace 49 años la Federación Profesional del Taxi nacía en los papeles. No, esto ya luego los invitados me lo dirán. Y de un pequeño local, El Moratalaz, con pocos medios, pero con una idea muy clara, que era defender al taxista y defender al taxi. Aquella federación empezó en un pequeño cuarto y hoy esa asociación es mayoritaria en Madrid, una referencia a nivel nacional liderando el taxi de España y una de las organizaciones con más peso dentro de la Unión Europea. Yo me he quedado sorprendido de lo que ha hecho la Junta actual de Federación Profesional del Taxi. Julio, Santiago, bienvenidos a nuestro programa. Es del Foro del Taxi, le llamamos Más que Taxi, pero saldrá también en otro programa que también hago. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Pues encantados, Pablo, un saludo para todos. Desde luego, pues aprovechamos esta oportunidad que nos dais para poder dirigirnos lo que es al sector del taxi, cosa que venimos haciendo pues desde hace mucho tiempo. Y fíjate qué oportuno, aparte de que ya nos presentaremos y diremos los datos y todas las preguntas que tengas a bien trasladarnos, pero qué oportuno es recordar ese pasado
y hacer gala de que gracias a esos compañeros que allá por el año 77, justo aprobada esa ley de libertad sindical, pues decidieron escindirse de esa casa grande que era la asociación gremial y formar esta Federación Profesional del Taxi, que se convirtió pues en la defensa del taxi, la defensa del autónomo, y que desde luego ha pasado de unos pequeños locales en alquiler en una planta baja en Moratalaz, pues a tener unas instalaciones muy dignas, desde luego propiedad de los socios, con una solvencia y un saneamiento en lo económico tremendo, y con una representación que se ha pasado pues de tener pues minorías prácticamente en la Comunidad de Madrid a nivel nacional, a tener una asociación que desde luego nos dota de las herramientas necesarias para contrarrestar los enemigos que tiene el sector. Todos los conocemos, la situación que hay, y desde luego pues albergar pues muchas buenas expectativas respecto a los movimientos que nos pueden venir, y desde luego los proyectos que tenemos en marcha, que deben de ilusionar al colectivo, porque desde luego que estamos en todos los procedimientos, en todos los proyectos, en todos los cambios normativos, legislativos, con la fuerza que te da pues tener a nivel nacional, tú lo has comentado, un 84%, a nivel Comunidad de Madrid un 64%, y ahora que se están entregando las acreditaciones para la renovación del Comité Regional de Transportes, vamos a subir con creces ese porcentaje. Es bueno para el taxi y eso tenemos que utilizarlo. De eso hablaremos luego, porque a mí me vienen en mente muchas cosas sobre lo que ha pasado con la comunidad en el famoso referéndum, que ya hablaremos cuando toque, y hay que resaltar esa mayoría y que se respete esa mayoría. Yo hago la pregunta y me respondéis los dos, porque sois dos actores importantes dentro de Federación, junto con vuestra junta directiva y todo el legado. Este crecimiento, yo no puedo decir que sea casualidad, ¿no? Esto es fruto de un trabajo bien elaborado, un trabajo de años que al final habéis recogido los frutos con los años. Pero cuando vosotros entrasteis, porque quiero volver al principio de cuando empezasteis en Federación hasta hoy, y ya de paso ya añado una pregunta, ¿con cuántos socios habéis empezado? Ya hemos dicho los socios más o menos que hay en la actualidad. ¿Os sentís orgullosos del trabajo realizado? ¿Queréis más? Pues sí, Santiago. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por invitarnos. Mira, me he apuntado aquí. Empezamos en el 2014 con creo que fueron un 33, un 35% de representación. Hablo de memoria, no sé si son datos correctos. Y en la última renovación, que se hizo en el 21, pues el 63 y pico por ciento. Ahora mismo estamos en periodo de presentar las acreditaciones, que parece o da la sensación de que es fácil. Bueno, es fácil, ¿no? Hay que preparar una serie de documentos que tienen que ser muy fieles a la realidad, porque luego hay una subsanación previa y luego hay una encuesta. Entonces, cuanto más errores tengas, más te va a restar esa representación. Incluso puede llegar en un momento que si tienes muchos errores, pues pueden suspender y te pueden echar de esa representación, como ha pasado en el Comité Nacional. Si superas un 30% de errores, estás automáticamente fuera. Y eso es un trabajo que hay que hacer pues laboriosamente, vigilarlo, también tener nuestra base de datos preparadas para presentar esto. Y bueno, pues el cambio, ¿qué es lo que ha sucedido en estos años? Pues la verdad es que eso también lo tienen que decir los socios, pero yo entiendo que ha sido un trabajo constante y en todos los aspectos. O sea, no solo nos hemos ceñido en el taxi de Madrid, en el problema del taxi de Madrid, sino en el taxi como marca, ¿no? Como concepto de taxi, como servicio público, que eso ha costado mucho tiempo y al final se ha conseguido en la última modificación de la Ley de Movilidad Sostenible, habla de servicio público, y también en una modificación de la LOT, que se hizo en el 2023, también se introdujo el taxi como servicio público. Siempre se hablaba de que el taxi era un servicio público, lo es, pero ahora viene ya en dos normativas. Eso parece que es fácil, que alguien te escuche y te lo ponga en un documento. Eso no es sencillo, eso es trabajo, convencer a la gente. Somos un servicio público por esto, porque prestamos un servicio, es obligado a cumplimiento, tarifas reguladas, y todo eso pues
a generar una percepción de la gente, del usuario, como un servicio público. Yo entiendo que los compañeros, bueno, pues habrán visto todo el trabajo que se ha hecho, las manifestaciones que hemos hecho, se han conseguido algunas sí, otras no, pero podemos decir que no hemos dejado de hacer absolutamente nada. Hemos estado en todos los frentes, en todos los asuntos judiciales, con las administraciones hemos hablado absolutamente con todas. Encima ahora con la herramienta de Antaxi tenemos capacidad de hablar no solo con el Ministerio, sino con todas las comunidades autónomas, que eso es una herramienta muy buena. El día 29 hay una reunión de directores generales que ya hemos hecho un trabajo conjunto con nuestras asociaciones de Antaxi para que se dirijan a los directores y los directores a su vez hablen con el Ministerio para intentar cuadrar este desmadre que hay en cómo prestan los servicios las autorizaciones VTC en muchas ciudades. Por ejemplo, en Navarra están operando, no pueden, en Toledo operan, no pueden, en Vigo están operando, no pueden, en Gijón están operando, no pueden. Claro, esa comunicación muchas veces entre los directores generales y el Ministerio, que parece que debería ser sencilla, pues lo que estamos viendo es que no lo es. Y de cierta manera tenemos que hacer nosotros como de comunicador, de aglutinador de algunas ideas para que luego se trasladen al Ministerio. Y eso es un trabajo que cuesta mucho, es pico y pala, hablar con las administraciones, pero al final esta lluvia fina cala y bueno, ahí estamos. Que los resultados no se ven directamente. Yo muchas veces digo que a veces el resultado no, y según en la situación que estamos, el resultado no es obtener algo, sino mantener lo que tienes. Porque desde el año 2014 hay unos operadores que vienen a quitarnos lo que tenemos y a día de hoy todavía tenemos muchas cosas de las que teníamos en el año 2014 y eso yo creo que se debe de valorar. Bueno, también los frentes judiciales que están abiertos, los que se han dicho, muchos se dicen que no habéis logrado ninguno. Yo veo que no solo son los frentes judiciales, es lo que habéis explicado, la negociación, el estar ahí, el sacar un Real Decreto del 2023, si no me equivoco. Así es. Sí, o sea, hay que lidiar. Y ahora la situación, voy a salirme un poco, porque esto quiero ser breve. Has dado yo lo llevo avisando, ¿no? De ahora tenéis un trabajo en Antaxi, porque Galicia, lo que has explicado, hay un berenjenal de lo que nosotros hemos vivido hace años, ahora lo tienen ellos. Exacto. Y estaréis aportando lo que es la experiencia a vuestros compañeros. Sí, ahí, como tú quieras. Bueno, sí, déjame. Venga. A ver, desde Antaxi se trabaja de manera coordinada. Y la Junta Directiva, todos tienen el conocimiento de todos. Nadie se queda sin saber lo que pasa en Galicia porque eso mismo puede suceder luego en Murcia y sucesivamente. Ese trabajo coordinado se suma al conocimiento que estamos trabajando, llevamos tiempo trabajando con los despachos de abogados de Valladolid y con una empresa que lleva asuntos públicos, que es Silverback. Entonces, todo eso al final, toda esa información llega a ellos, ¿no? Ellos canalizan, ellos marcan jurídicamente qué es mejor en este aspecto, y lo que se aprende en un sitio se traslada a otro. Y eso hace que por ejemplo, hace mucho tiempo, pues sucedía una sentencia de cualquier cosa, de VTC o incluso de taxi en Bilbao y no nos enterábamos. Que luego eso al final repercutía en el taxi de España. Bueno, pues eso, gracias a Antaxi, esa información la tenemos todos a la vez. Y eso es muy importante. Lo que pasa en estas provincias, en estas capitales de provincia que están ahora operando, pues estamos trabajando de manera coordinada. O sea, lo que hagan en Navarra es lo mismo que van a hacer en Vigo o en cualquier ciudad en donde nosotros tengamos representación. Y ver siempre a las mismas personas o ayudan a la comunicación con la administración. No estamos cambiando constantemente, ¿no? Hay una seguridad, hay un interlocutor que lo tienes identificado y a la administración eso le gusta, ¿no? Porque cuando quiere hablar con alguien dice, ¿con quién hablo? Dice, bueno, hablo con estos que son los que ahora mismo me están demostrando que saben
tienen la representación en el comité y a la administración le gusta. Y entre todos intentamos sumar. Y la verdad es que hasta ahora nunca ha habido grandes problemas, todos estamos de acuerdo en lo mismo, trabajo de manera coordinada y no hay ningún problema en donde hayamos discutido. O sea, os lleváis bien con las administraciones. Hay una cuestión, Pablo, si me permites, porque lo has comentado y puede circular por allí con informaciones o bien incompletas o interesadas, ¿no? Ese bagaje en la actividad judicial, ¿no? Verdaderamente se desconoce la intensidad con la que estamos y tenemos presencia en los diversos tribunales. Fíjate que cuando esta Junta entró en el año 2014, lo primero que se encontró con la irrupción de esa gran plataforma Uber, utilizando pues cualquier vehículo particular para poder prestar servicio. Y a eso hubo que ponerle desde luego un enfrentamiento claro, primero saliendo a la calle. Pues a los pocos meses nos encontramos que tuvimos que salir en manifestación para quitar ese servicio, tanto daño hacía. Luego surgió una irrupción desproporcionada de lo que se había recogido de años atrás. Miles y miles de autorizaciones de VTCs que lo que venían era a eliminar al taxi, o sea, era exterminar al taxi, era su propósito con ingentes cantidades de dinero. A partir de ahí, lo que se decide por parte de esta Junta Directiva, pues ir hacia la mejor defensa jurídica a la que podíamos optar. Para eso se requiere, si quieres plantarle cara a estas grandes plataformas, tienes que tener recursos, tienes que tener abogados, y abogados que cuestan un dinero, ¿no? Pero el hecho de decir que no se han conseguido éxitos en los diversos procedimientos judiciales es totalmente incierto o que plantea un desconocimiento total de lo que ha sido la actividad judicial. No solamente a nivel local, con el Ayuntamiento de Madrid, a nivel Comunidad de Madrid, a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel europeo. Hemos llegado a plantear, tenemos ingentes cantidades de procedimientos, hemos llegado al Tribunal Constitucional, hemos llegado incluso a los tribunales superiores de justicia de la Unión Europea. Hemos tenido que ir a defender al taxi a Estrasburgo cuando lo que se planteaba era la eliminación de esa proporcionalidad del 1,30 que existía y no estaba basada en ningún criterio, que eso no era nuestro, que venía de hace tiempo. Conseguimos que, si bien esa regla de proporcionalidad del 1,30 quedara cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Estrasburgo, pues lo que conseguimos en este caso pues fue que se dieran las herramientas para poder limitar las autorizaciones en diversas funciones, en cuestión de medioambiental, en cuestiones de congestión, en todas esas cuestiones que ahora puede ser una herramienta para poder restringir y limitar esas autorizaciones. En la Comunidad de Madrid solamente hubo un periodo hasta el 2018 que se solicitaron 125.000 autorizaciones VTCs. Quiero que alguien recapacite sobre esa cifra. 125.000 autorizaciones. Esa gente no venía de forma cordial, venía a eliminar al taxi. Bueno, pues teniendo presencia constante desde el 2018, fecha límite que se consiguió en un procedimiento en el Tribunal Supremo donde marcó el hecho de que hoy podamos estar aquí hablando del taxi. Si esa sentencia del Tribunal Supremo donde acudimos nosotros, donde ganamos, pero de forma rotunda a todos los que pretendían eliminar al taxi, ahora no estaríamos hablando del taxi, hubieran exterminado y eliminado al taxi. Hay que poner en valor todas estas cuestiones. Esa sentencia del Tribunal Supremo está a disposición de cualquiera. Y el tener presencia desde el 2018 en cada uno de los procedimientos han hecho que de esas 125.000 solicitudes quedaran vivas 25.000 y esas 25.000 solamente se hayan puesto en servicio 700 y pico ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que incluso ahora mismo están en un proceso de revisión y están en el Tribunal Supremo porque pueden ser susceptibles de que se revoquen. Quiero decir, la intensa actividad judicial no es cierto que no haya dado sus frutos. Si no hubiéramos tenido esa intensa actividad judicial y esos resultados, probablemente el taxi como tal ahora mismo no existiría. Sí. Te estaba escuchando y me venían flashes a la cabeza y esto es lo que más temo. O sea, es una de las cosas, digamos que ahora mismo el taxi madrileño tiene mucho peligro porque están dándose sentencias favorables y según un cálculo que hemos analizado es que pueden entrar hasta 18.000 VTCs solo la Comunidad de Madrid, aunque tengan solo permiso para 4 años para operar. Pero el problema no es ese. El problema está en que ellos sacan las 18.000, van a pérdidas y luego les van con el cuento a la comunidad
de que se van a perder miles de puestos de trabajo. Y ahí tenemos un problema, porque a la hora de negociar, a la hora de hacer frente, nosotros ya no tenemos la mayoría. Y ahí perdemos un valor muy fuerte. Y es aquí donde hay una batalla que necesita de un frente judicial común y donde tenemos que estar todos los taxistas. Esto lo he reflexionado hace 2 semanas. Y entonces esto es vital, importante, y que el taxista sepa que hay mucho ojo, y ojo con las personas que están ahí al frente sin populismos y sin historias. Ahí es cierto, las 25.000 pueden tener un impacto directo, que si están en la calle todos lo vamos a saber lo que va a suceder, pero luego es eso, que el número de ellos aumentaría con respecto a nosotros, y esa herramienta de jugar luego con el tema de que van a crear puestos de trabajo, de que van a crear riqueza, de que se van a destruir, eso también juega a su favor. Y más te digo, y eso son prácticas que ya tenemos certeza, ya no se van a quedar en el grupo, en Cabify, sino que las van a vender, y que las están vendiendo. Y las están vendiendo de una manera, pues no sé cómo decirlo, para intentar parecer exactas. Y la están vendiendo a personas físicas, a personas jurídicas que tienen 1 o 2 autorizaciones. Están extendiendo la mierda a mucha gente. Sí. Pero cuando esa mierda la tenga mucha gente, va a ser un problema de mucha gente. Cuando el problema es de una empresa, pues la gente no puede tener simpatía. Una empresa que tiene dinero, que tiene muchos coches, pero cuando todo ese fango lo extiendan a mucha gente, ¿no? Vendan un producto tóxico y mucha gente tenga ese producto tóxico, van en las administraciones y digan que somos 25.000 familias y ahí ya podemos tener un problema. O sea, no solo el problema de que haya más coches, de que haya más tráfico, sino que luego ellos van a tener una fuerza de cara a la administración que puede ser superior a nosotros. Por eso estas 25.000, desde el año 2018, las venimos siguiendo el rastro, han llegado a 25.000. Muchos procedimientos se las han devuelto, pero vuelven a recurren la resolución, el incidente de ejecución, o sea, de un procedimiento se abren 5, empezamos con 20, esos 20 se abren a 5, y luego han troceado las empresas, las han troceado. Si una empresa pedía 1.000, luego lo que han hecho es sucesiones procesales para de esas 1.000 que 20 tengan esas autorizaciones. Entonces, claro, estamos hablando de una cantidad de procedimientos. Ya a veces cuando veo la tabla de todo lo que tenemos, digo, es que ya me pierdo. O sea, ya me pierdo. ¿De dónde viene ¿De dónde viene? Tienes que ir para atrás para saber de dónde viene. Pero gracias a Dios las tenemos todas controladas. Ahora mismo no llegan a 800 las que han entregado. Está el recurso planteado, recurso de casación al Supremo, en la ejecución de esa sentencia, y no la damos por perdidas. O sea, nosotros creemos que podemos cargarnos las 25.000 y que no salga ninguna más. Pero claro, para eso hay que gastarse mucho dinero y estar pendiente de los procedimientos judiciales. Eso vale mucha pasta. Se divide y al fin y al cabo no es un procedimiento común. Es un trabajo para el abogado, 1 a 1, aunque sea a lo mejor sistemático. Caja. Mucho dinero. Pero además, Pablo, si me permites, sí. Y esto lo tenemos que tener claro, estamos solos. Quiero decir, estamos solos como asociación que plantea, y esto lo puede decir cualquiera, nadie está personado en estos procedimientos. Y a ver, independientemente de que hay asociaciones con buena voluntad, pues la falta de recursos, la falta de voluntad en algunos casos, porque están más pendientes de otras cuestiones en cuanto a su concepción del taxista como gran empresario y esas cosas, ¿no? Pero los únicos que estamos en este procedimiento, y también hemos estado, y es cierto que los compañeros de Taxi Project también han estado en los que buenamente pueden, no todos tienen esos recursos, pero no nos esperemos que esa otra asociación gremial, la AMT, esté en estos procedimientos, porque desde luego que si está alguien desde el principio, 2018 hasta ahora, es la Federación Profesional del Taxi. Luego, entonces, quiero decir que cuando hablamos de que todo el taxi tiene que reaccionar ante esto, no nos hagamos líos. Está la Federación Profesional del Taxi. Con la Junta actual, con la que venga, entiendo que seguirá o en esa progresión los que decían los socios el día 28, pero que la esperanza, en este caso del taxi y del autónomo, radica, en este caso, en Payasos 24, Federación Profesional del Taxi y la Asociación Nacional del Taxi. Solo un apunte sobre estas 25.000. Yo
estoy seguro de que si no hubiéramos estado presionados al principio, estas 25.000 estaban en la calle. Porque no había ningún freno. Era alquilar un coche y ponerlo. Y nosotros desde el principio hemos estado en esos procedimientos. Y hay que ir para atrás y tener memoria por qué la Federación puede estar en los procedimientos de ejecución y de otorgamiento de licencias. Porque ya se ganó en el Supremo, una revisión que hicimos hace muchos años, en donde la Comunidad de Madrid no nos permitió estar en esos procedimientos y el Supremo dijo que sí, que el taxi tenía esa posibilidad de estar en los procedimientos. Pero no solo la Federación Profesional, sino todas las asociaciones del taxi pueden estar en los procedimientos de ejecución. Eso nos ha permitido vigilar estas 25.000. Vigilar es ver los coches, qué coches eran, las matrículas, quién los alquilaba, dónde estaban, o sea, todo, absolutamente todo. Si esa labor de vigilancia que nosotros hemos hecho de estas autorizaciones, que no digo que la Comunidad de Madrid no lo hubiera hecho, pero claro, si tú lo haces con todo el corazón, lo haces con más fuerza. Si no lo hubiéramos hecho, a lo mejor 25.000 no, pero 15.000 si uno está en la calle. Perfecto. Ahora vamos a hablar, porque esto de los procedimientos judiciales nos podríamos tirar 4 o 5 horas hablando, porque lo que se lleva, yo simplemente decir que también a veces hay que tener derrotas para tener victorias. Sí. Es decir, mientras tú estás metido en una demanda, igual estás negociando con la administración por si hay consecuencias negativas o positivas de esas. Es decir, hay juicios que a lo mejor te vas a perder, pero porque estás luchando por otro lado para conseguir algo mejor o algo que afecte menos. A veces decimos, al menos nosotros, que todos estos procedimientos también hay que juzgarlos no por lo que se gana, sino por lo que no se pierde, ¿no? Y el estar y el continuar ahí ya en ocasiones es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Vamos a Madrid porque ha sido casi hace nada la representatividad a nivel nacional, donde habéis logrado 83 y pico por ciento. Yo pienso que es el 90% más Nunca o ha habido menos. esos datos. Aparte, con una gran masa social que ha respondido enormemente. Se ha quedado solo fuera una organización por problemas de gestión o lo que fuese. Y ahora toca Madrid. No sé cómo explicarlo, pero cómo... O sea, porque es vital y estar ahí, y sobre todo no es estar ahí, sino tener más socios y ser más representativo, porque, bueno, contestéis a esto y luego quiero analizarlo de otra manera para que la gente lo entienda. No me quiero retrotraer mucho a tiempos pasados, pero esto es un argumento para hablar ahora del futuro, que es lo que verdaderamente nos debe de interesar, ¿no? Pero ya en el 2014, cuando nos presentamos en nuestro programa, venía algo muy claro: organizaciones fuertes, cooperativas fuertes, emisoras fuertes, para contrarrestar los efectos de los que ya son fuertes y vienen con una buena carga para intentar hacerte daño. A nivel asociativo creo que está ahí y lo hemos conseguido. A nivel de cooperativas, pues en toda España pues están adquiriendo fuerza. A nivel de plataformas, pues de emisoras, el caso de Arce, que si quieres luego hablamos también, pues sí. Nos puede dar también pues los datos estos, ¿no? Y a nivel Madrid, ¿por qué es importante? Bueno, tenemos gobiernos que se han decantado claramente, comunidad y ayuntamiento del Partido Popular, con todo respeto a los simpatizantes, votantes, a esa opción política, pero que se han posicionado claramente a favor de eso, de que aquí vale todo, ¿no? Y que creo que aquí pues al taxi no le han beneficiado esas medidas, ¿no? De dar por bueno todo esto, por eso de que el usuario pueda elegir y todas estas cuestiones. Bueno, nosotros estamos obligados a trabajar con la Administración independientemente del signo político que se tenga, de tal manera que ninguno de los que estamos en nuestra candidatura tenemos una afiliación política, y de hecho tenemos que mostrar esa neutralidad, que luego el taxista vote lo que él quiera, pero que trabaje, y también con la administración que sea del signo del color político. Las circunstancias
pues no han hecho que se cree un clima amigable con la administración cuando defiende una postura determinada que al taxi le viene a hacer daño. Con todo y eso hemos conseguido que al menos podamos sentarnos y podamos negociar o podemos buscar alternativas poniendo en referencia lo que es el taxi y tanto los usuarios como los taxistas en particular, ¿no? Vuestra estrategia frente a la administración se basa en no prometer, sino en actuar. Eso es lo que he leído en vuestro programa. Claro, porque es que es muy fácil contar cosas, nunca vamos a contar cosas que no se puedan llevar a cabo. Nosotros tenemos ahora muchas expectativas, desde luego que tenemos proyectos muy interesantes, pero lo que no vamos a vender nunca las cosas antes de conseguirse. Digo, ejemplo, ese proyecto que tenemos de jubilación anticipada en base a coeficientes reductores, por ejemplo, no vamos a decir, como algunos dicen, que ya está hecho, ya está firmado, ya te puedes jubilar. No es cierto. Hay un largo camino que se ha hecho y unas expectativas que se tienen que llevar a cabo. Y ahora, en estos momentos, es cuando más cerca estamos de esa circunstancia, pero hay que trabajarlo. Y ahora mismo tenemos, digo, por ejemplo, pues unos acuerdos tanto con las asociaciones de autónomos, tanto ATA como UTA, que son las que pueden y están legitimadas para presentar la opción del taxi como enfermedad penosa, y es un poco como decirlo, como profesión que sea susceptible de ser considerada dentro de esos coeficientes reductores, y estamos en unos meses trascendentales para el sector donde se puede culminar esto. Y yo creo que es ahora o nunca, ¿no? Eso lo tenemos que conseguir. Pero lo que no vamos a decir es que está conseguido, porque se está trabajando en ello y hay muchas expectativas. Cosas, pues, muchas más cosas. El gran miedo que nos da todo eso del vehículo autónomo, ¿no? Sí. Bueno, pues el vehículo autónomo se llama robotaxi. Forma parte, encima, lo de robo y lo de taxi. Lo de robo ya está bien y lo de taxi muy recurrente, ponerle el apellido a esas cosas que se parecen a los taxis y no son. Claro que nos preocupa, pero hay que estar ahí, por eso hablamos de con fortaleza y todo. A nivel nacional, ya la Ley de Movilidad Sostenible ya introduce determinados aspectos sobre la conducción autónoma. Hay mucho trabajo por aquí, por hacer, a nivel legislativo, pero no solamente del Ministerio de Transporte, sino del Ministerio de Consumo, a nivel de seguros, a nivel de industria. Bueno, son muchas circunstancias las que hay que encajar, que sin duda vendrán. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay que estar allí, y hay que estar con fuerza. Y el taxi tiene que saber posicionarse para contrarrestar los efectos de los que pudieran venir. A nivel nacional, a nivel Comunidad de Madrid, se está trabajando en la Ley de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, donde ya hay mesas de trabajo en las que hemos participado, ya con alegaciones, con propuestas para posicionar al taxi ahí. Y que cualquier medida que se tome en base al coche autónomo no se tome a espaldas del sector. El taxi tenga voz propia, que la tiene. Si somos fuertes, conseguiremos estar allí y estar como hasta ahora, con voz propia y participando en todos los eventos donde antes pues al taxi se le ignoraba, no se le tenía en cuenta. Y eso tiene una importancia trascendental, porque el vehículo autónomo llegará. ¿Tarda mucho? ¿Falta? Sí, por supuesto, pero poco a poco se irá introduciendo. Hay muchísimos intereses, hay mucho invertido, hay mucho interés de poder pues captar pues rentabilidad ahí, y desde luego lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que tener una presencia importante en todas esas cuestiones. A mí me preocupa lo de los robotaxis. Yo tengo 41 años y sé que tarde o temprano, te puedo hablar cuando tenga ya 50, voy a tener que convivir con ellos. Lo que más miedo me mete a todo esto, porque esto ya he hablado con un abogado que se pasó para el otro lado, que se convierta en una nueva modalidad. Es decir, por donde yo saqué el mensaje es que existan taxis, VTCs y robotaxis, y que se cree esa movilidad nueva y volvamos otra vez nuevamente a un punto de partida, nuevamente a una gestión como se ha realizado a otras, sobre todo en el año 2015, que no se hicieron las cosas medianamente bien. Hay que recordar siempre ese año, mirar siempre quién ha estado en las organizaciones. Y entonces me mete miedo a que haya una mala gestión, por eso me agrada escuchar esas palabras, que estéis ahí presentes, para esa transición que va a llegar. Nosotros, fíjate, tenemos identificado cuál puede ser nuestro enemigo en el tema del vehículo autónomo, que es la modalidad del car sharing.
Ahora mismo el car sharing está en las calles, son vehículos eléctricos, se pueden aparcar por la exención que tiene la ordenanza, pero al final es alguien que lo alquila y lo conduce. Lo que nos da miedo es que eso se transforme en robotaxis. El car sharing se transforma en robotaxi. Entonces, nosotros desde el principio ya lo hemos dicho a la administración. No estamos en contra de la tecnología. La tecnología tiene que estar, pero se debe de mantener la estructura de las autorizaciones tal y como están. Si mañana va a haber 1000 robotaxis, que sean con autorización, pero que existen ahora, que existan, que no se creen nuevas, que es lo que tú has dicho, que esa persona dice que se pueden crear nuevas. ¿No? Todo se puede crear, ¿no? Se han creado no sé cuántas mil VTCs por defectos de forma o por recursos constantes por parte de las plataformas, que las plataformas también actúan así, bombardean de recursos todo y algo ganan. Y eso es lo que nos da miedo, no solo VTC el taxi, sino en este tema del robo de los vehículos autónomos. A nosotros nos han asegurado que se va a hacer conforme a las autorizaciones existentes. Bueno, no hay nada escrito, eso no lo han dicho. Nosotros desde el primer momento que nos manifestaron que iba a ser, la Comunidad de Madrid iba a ser la propicia, la más puntera en permitir la circulación de estos vehículos, nosotros dijimos, oye, vale, muy bien, pero ¿y qué hay de los trabajadores? ¿Qué hay de todos la gente que depende del sector del transporte, ¿no? Porque a lo mejor a las empresas, pues como estas plataformas que tienen muchos coches, les interesa no tener conductores y ya los conductores se olvidarán de ello. Pero nosotros no, porque el sector del taxi, en su mayoría, los conductores son los propietarios, es todo a la vez. Y ese es el problema, que tienen que salvaguardar, si es que lo quieren hacer, los puestos de trabajo de los autónomos. Y tiene que ser todo en base a las autorizaciones. Y yo digo, el car sharing es el que nos da miedo, porque no tienen autorización de transporte, pero como lo conduces tú no se considera. ¿Qué es lo que va a suceder si en vez de poner cochecitos de estos que hay ahora de free now, pues sean free now autónomo? Hostia, ahí tenemos un problema y eso es lo que tenemos que trabajar en ello. Y bueno, pues ya veremos. Luego también, aunque la Comunidad de Madrid sea la más puntera, tienen que refrendarse normas nacionales. La ley del seguro se tendrá que cambiar, incluso el código del Reglamento General de Circulación, las responsabilidades civiles de un accidente, que será del dueño del coche, del software. Todavía hay que superar muchas barreras, pero barreras administrativas. Yo creo que técnicas ya hay pocas, por lo que vemos por ahí. Entonces, esas barreras administrativas nosotros tenemos que ponernos ahí y hacernos fuerte e intentar tener una posición dentro. Evitar que estén es muy difícil, pero que estemos dentro nosotros, eso es lo que tenemos que trabajar. Pues sí. Antes de pasar a hablar de teletaxi y arte, si tenéis algo que añadir que se me haya escapado de vuestro programa, porque lo he leído atentamente, porque tenemos yo me he acordado, me he apuntado aquí, tenemos un proyecto también que va en relación a lo que hicimos, ese estudio del cálculo de las tarifas de las VTC, de cómo operaban, ¿no? Contratamos a una empresa, Gape Economic, que casualidad el jefe era el dueño de la empresa, o el CEO fue el jefe de economía de la CNMC, o sea, que sabía de lo que hablaba, ¿no? Y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y entonces nos elaboraron ese informe en donde se veía que los precios se movían sin ningún tipo de control y que en algunas ocasiones movían a la vez. Bueno, pues esos informes al final los trasladamos a los grupos políticos y caló esa idea de que había que vigilar los algoritmos. Bueno, pues también hablamos con consumo. Como consecuencia de eso, se han hecho algunos cambios en la ley del consumidor, en donde no se pueden aplicar estas tarifas dinámicas cuando hay un acontecimiento, una catástrofe, y eso ya está en norma. Oye, pues algo colaboramos nosotros con estos informes que dijimos, es que estas plataformas, cuando más vulnerable es una persona es cuando más suben los precios. Y también estamos trabajando ahora en algo parecido a lo que se está haciendo con las plataformas de contratación, Airbnb y todo eso,
es que se vigilen y que esas plataformas no puedan ofrecer un servicio si esa persona o si ese piso tiene autorización. O sea, queremos trasladarlo a los vehículos de arrendamiento con conductor o al que sea, ¿no? Una plataforma X no puede dar un servicio de un vehículo que no tiene autorización para hacer ese transporte, que eso se está haciendo ahora. Se está haciendo en todos los sitios donde no pueden hacer servicios urbanos y lo están haciendo. Bueno, pues estamos trabajando en eso. Eso es un proyecto que tenemos que trabajar con el Ministerio de Transporte. Estamos ahora empezando, pero la verdad es que nos ilusiona bastante porque ya se está haciendo en consumo, que es vigilar que una plataforma alquile algo que sea legal. Pues lo mismo con el transporte. Y creemos que tenemos bastante fundamento. Eso está ahora en pañales y estamos trabajando en eso a futuro. Me viene a la mente porque eso de los algoritmos no solo es algo que la administración ahora empieza a tocar, ¿no? Eso va a ser algo en un futuro, ya que viene la inteligencia artificial y el tema de los algoritmos, que al final el Estado va a tener que intervenir. O sea, por muy liberal que pueda ser la Comunidad de Madrid, no podemos depender de un algoritmo que te marque cómo tienes que pagar, qué cantidad tienes que pagar y todo eso. Yo es que veo este mundo y cómo se está dominando. Nosotros fuimos una de las primeras víctimas en ser víctimas de lo que viene para un futuro, pero no solo fuimos los primeros, pero va a pasar en casi todos los sectores. Regular el algoritmo es fundamental y saber dónde, cómo, de qué manera y en qué circunstancias se aplica. Y en ocasiones, pues que ese algoritmo no raye con aplicar determinadas fórmulas que desconocemos y por lo menos lo que es la claridad que aporte, creo que puede aportar bastante ventajas en detrimento de esas plataformas que sin ningún criterio nadie sabe por qué, cómo y de qué manera y qué datos y qué circunstancias utiliza para aplicarse determinado algoritmo. Igual que las modificaciones en materia de consumo, que se está trabajando también a nivel de leyes, para que el usuario, el cliente, tenga pues garantías a la hora de recibir la aplicación de una tarifa correcta y que en determinadas circunstancias no se puede cobrar lo que se quiera. El taxi lo tiene solventado porque las tarifas del taxi son totalmente reguladas, hay un procedimiento muy escrupuloso para aprobar las respectivas tarifas, digo en Madrid y a nivel nacional, que desde luego no tienen esas plataformas. Bueno, de eso a ver si nos da tiempo a hablar un poquito, pero el tema de las tarifas dentro de nada, Europa, el otro día lo hablé, aquí va a llegar con una nueva tasa durante estos próximos años que se va a aprobar en 2028, la ETS2, que va a subir 10 céntimos un año, en 2028 20 céntimos y 40 céntimos, vamos, que nos están obligando a electrificarnos sí o sí. O sea, normativa comunitaria que como parte de la Unión Europea estamos obligados a soportarla. Yo estoy de acuerdo en que haya que subir las tarifas acorde a las necesidades. Otra cosa es que no puedes subir las tarifas un 5%, pedir un 5% o un 20%, como auguran muchos, más que nada porque generas desconfianza y vosotros que lleváis años y años aquí, sabéis que una subida muy alta nos va a perjudicar con la prensa. Pero bueno, muchas cosas vienen de Europa. En Europa, y si cerramos esto y vamos a Pide Taxi, estáis presentes, ¿no? Dentro de la Comunidad Económica Europea, allí en Bruselas. Bueno, periódicamente pues tenemos representantes a nivel nacional allí, hay eurodiputados con los que mantenemos contacto y mantenemos buenas relaciones. Es un trabajo fundamental de las asociaciones, fundamentalmente a nivel nacional. En Europa es donde se cuece normativa que luego al final, mediante transposiciones comunitarias, tienen que adquirir rango de ley en los países miembros y desde luego que con propuestas y con trabajo y con seguimientos a nivel nacional, no solo a nivel de los eurodiputados, sino con los compañeros de prácticamente pues toda Europa, no solo de la Unión Europea, Reino Unido también, y desde luego con asociaciones nacionales de toda Europa mantenemos contacto, incluso en algunos casos con Hispanoamérica. En Europa, no sé si estáis con una representación allí a nivel asociativo, a nivel europeo, porque algo escuchar así. ¿Tenéis ganas de montar una plataforma como en su día creo Fede Taxi con el TEA? ¿Tenéis ganas de estar presentes allí, digo, ya con lobista, con todo presente, que vale mucho dinero, hay que decirlo? Volvemos a lo mismo, ¿no? No somos amigos de crear falsas expectativas porque es relativamente fácil decir que tienes una asociación a nivel europeo
luego no tener ni siquiera una mínima representación. Eso es complicado. Tenemos en estado embrionario, de hecho hay grupos de trabajo, como digo, a nivel de toda Europa, y se está trabajando en una hipótesis de crear una gran organización europea, que a día de hoy no es un hecho, pero que sí que tenemos esos contactos. Es el hecho que tú has comentado, el tema de Pidetaxi, Arte y todas estas circunstancias. Si quieres entramos a valorar ello. A Pidetaxi y ya está. Un poco en coherencia con lo que hemos venido comentando antes. Grandes plataformas, grandes emisoras, lo que te da la posibilidad de tener esas herramientas para contrarrestar los efectos de estas grandes plataformas. Fíjate qué curioso, y como estamos hablando de Europa, los compañeros de Reino Unido, gente joven además, te decía, para nosotros las plataformas, y citaba Uber, dice, no son un problema. Y dices, ¿pero cómo es posible? Pero si hay 40.000 Uber en Londres. Y dices, no, que no es un problema. Porque el cliente que quiere garantía, seguridad, buen servicio, te coge el taxi. Y la morralla, traducido, la morralla te coge Uber. Y dice, y no representa problema, porque además hemos ganado en servicio y tenemos un volumen de trabajo importante. Bueno, pues volviendo un poco a lo que es Pidetaxi, a lo que es Arte. Nosotros, la Federación Profesional del Taxi, ocupa la vicepresidencia de Arte. Estamos hablando de una plataforma que aglutina cerca de 20.000 taxistas a nivel nacional, que tiene presencia en toda España prácticamente y que ahora mismo, pues con esa proyección a nivel europeo, ha conseguido firmar un acuerdo de colaboración bajo esa plataforma con Italia y con Portugal. Y que hay contactos con Francia, hay contactos con Alemania y con otros países. No sé si somos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Esa herramienta para contrarrestar los efectos de esas plataformas, abrirle los ojos al taxista y decirle, contra más tiempo estés trabajando con esa otra plataforma, que no quiero citar nombres, no sé, todos los conocemos, estás perdiendo dinero, estás perdiendo clientes y estás trabajando en una dirección contraria. Pidetaxi, en este caso, es propiedad de los taxistas. Las decisiones se toman no porque un CEO en no sé dónde paraíso fiscal esté vegetando y disfrutando de los ingresos de los taxistas, sino que se toman con esa participación democrática de los taxistas y preservando los clientes para eso que es Pidetaxi. Luego entonces reforzamos ese compromiso. Si conseguimos, y ahí faltan pues esos medios económicos que todos tenemos que aportar y esforzarnos en poder plantar cara para poder tener presencia y publicidad y en todos aquellos frentes donde tengamos, creo que es una de las mejores herramientas para contrarrestar los efectos de estas plataformas. Si me permites, cuando se habla de unión, nosotros siempre lo hemos defendido, el 90% de los socios de Antaxi son de Arte. ¿El 90%? El 90% de los socios de Antaxi son de Arte. Entonces, ¿estamos unidos? Sí, estamos unidos. ¿El taxi está unido? Sí. Hay gente por ahí que está suelta, que no está en ninguna asociación, que trabaja para plataformas, que su matraca es constantemente, no, hay que unirse. No, perdona, te tienes que unir tú. Porque las asociaciones están unidas en un 80 y tanto % en Antaxi y de todas esas un 90 están en Arte. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Ese que habla o la organización que ya está con esa suma de vehículos? Y esto es un mensaje, ¿no?, para los compañeros que trabajan para estas plataformas, que ahora parece que todo es muy bonito y que ellos son los más listos que los demás, que se den una vuelta. ¿Qué es lo que está sucediendo en otros países de Europa? En donde esas plataformas han tomado el control de los servicios telemáticos y cuando quieren suben a un 40, o un 30, o un 50% las comisiones. Y entonces es cuando ya salen a manifestarse, esto no es justo, esto no puede ser. Bueno, pues eso puede suceder. Eso pasa en Europa, pasa en Irlanda, pasa a veces en Alemania, cuando suben las comisiones y los taxistas se ponen como locos. Los propios taxistas son los que han fomentado que esas plataformas se hayan introducido en el sector. Y quedan pocas herramientas para luchar contra eso, y entre ellas es Antaxi y Pidetaxi, que todavía mantenemos la esencia de cómo se tiene que hacer los servicios como Dios manda. Y a mucha gente dice, no, es que eso es antiguo. No, esto es antiguo. Es llevar un coche de un punto A a un punto B, la única diferencia es cómo lo solicitas.
¿Y cómo lo solicitas? Es por vía telemática con todos los medios que tenemos nosotros. Lo que pasa es que a veces esto de que venga una plataforma y te cobre una comisión y que tú no pagues, tiene la sensación psicológica, no, que yo no pago. A mí me ingresan un dinero y todo es positivo. Lo que no se da cuenta es que tú has perdido por ese camino un 20 o un 30% de lo que es tuyo y se lo estás dando a ellos. Que luego utilizan ese dinero pues para montar un lobby en Europa contra el taxi y a favor de la liberalización. Tú estás fomentando que te peguen un tiro a ti. Y más recientemente Uber recurre a la ordenanza de movilidad, la ordenanza del taxi en Madrid. Uber lo ha recurrido. Bueno, pues ese dinerito se lo estás pagando tú o algunos taxistas que trabajan. Se lo hagan pensar un poquito, joder. Cuando hablamos de Pidetaxi, muchos de vosotros no sabéis el crecimiento que ha tenido Pidetaxi. Por poner un ejemplo, ocupa un 10% del mercado de solicitud a través por aplicación. España es el único país de la Unión Europea que el 80% de la gente tiene una app integrada dentro de su móvil. Y entonces, por ejemplo, plataformas de color verde, por ejemplo, se han gastado 150 millones aquí en España para poder conseguir un 7%. Ojo, ¿eh? Y cuando yo doy importancia a Pidetaxi, porque considero importante que sin grandes inversiones se está ganando, porque se empezó hace años con un 5, ahora estamos en un 10, y eso es fruto de una gestión. Desde aquí mando un fuerte abrazo a Andrés, que me parece un crack, y poco a poco vais creciendo, pero crecéis por profesionalidad, no por inyectar, digamos, 5 eurillos al cliente para que te escoja. Fíjate, es muy importante lo que has dicho. También comparto ese abrazo a Andrés Veiga, que desde luego ahí está y es uno de los artífices, ¿no? Porque tampoco existen individualidades, ¿eh? Detrás existe un equipo de compañeros que quizás no salen. Un saludo. Y yo también, a mí también me cae muy bien y está claro que comparto. Es el presidente de ARCE, yo soy el vicepresidente, estoy allí, pero no olvido al resto de compañeros de la Junta Directiva. Fíjate qué curioso, si nos remontamos unos años atrás, era impensable que radioteléfono y teletaxi pudieran compartir algo. O sea, era impensable, porque había pues una rivalidad, ¿no? Bueno, pues todo es posible cuando se dan las circunstancias y la voluntad de hacer grande lo que es el taxi, poniendo delante el taxi. Fíjate qué curioso esa plataforma, para que lo entiendan los compañeros, el funcionamiento básico, ¿no? Todo lo que se oferta a través de la app Pidetaxi, todos los clientes que llaman, tienen la opción de que vaya el taxi más cercano. Ya sea teletaxi, ya sea radioteléfono, ya sean los de Alcalá de Henares, ya sean los de Torrejón, los de cualquiera que están integrados en esa gran plataforma. Hablamos de 5.000 taxistas en España, ¿eh? Eso está en Madrid. Se me ha ido, en Madrid. 5.000 taxistas en Madrid, cerca de 20.000 en España. Fíjate lo importante, o fíjense lo importante que es que cualquier cliente que entra a esa plataforma tenga 5.000 taxis a disposición. Eso teniendo en cuenta esa homogeneidad. Por igual, lógicamente, hacen más servicio. Los compañeros de radio, teléfono, taxi son más que los de teletaxi, pero en igualdad de condiciones el más próximo. Pero a nivel de sus clientes, o sea, los clientes propios de la entidad, si por circunstancias se da un servicio que se oferta para teletaxi y teletaxi no tiene coches en Valdemoro y no le puede prestar el servicio, y hay uno de radioteléfono que le puede prestar el servicio, digamos que se cede ese servicio para que lo haga la otra emisora. Eso es extraordinario para el cliente. Eso procura un buen servicio, una garantía y desde luego es un beneficio, porque ese cliente de teletaxi que no ha podido ser atendido no lo pierde el taxi. El taxi sigue manteniéndolo y viceversa. Hablamos en la misma circunstancia. El compartir, aglutinar y hacer más grande lo que es estas plataformas, yo creo que eso es a tener en cuenta. Y volvemos un poco a insistir, compañeros que están fuera de Pidetaxi están perdiendo dinero y trabajando un poco en detrimento del sector. Luego, animo a todos a que ingresen en cualquiera de las emisoras que forman parte de Pidetaxi, porque al fin y al cabo todo lo que hagan está revirtiendo a los compañeros del taxi. Deberíamos aglutinarnos todos en un gran proyecto. El problema de todo eso también tengo que decir que es la CNMC, que no permitiría que todas las asociaciones y cooperativas se uniesen a Pidetaxi. Pero la CNMC sí que puede resultar un freno, pero también, y desde aquí nosotros tenemos que decirle, también le hemos ganado procedimientos judiciales a la CNMC, el superregulador, el supermonstruo. Es que realmente hemos tenido enfrente a la CNMC y
tampoco tenemos que dejar que cada uno se salga con la suya cuando creemos que tenemos la razón. Y ya te digo que no sería la primera vez. Bueno, oye, pues tampoco se trata de morir de éxito, se trata de que estemos la inmensa mayoría aglutinados en una gran organización que no pone freno a los demás, que cualquiera puede estar e ingresar en ella. Luego, entonces, no veo el problema de hacernos grandes. Hablando de las candidaturas, quiero decir que habéis sido la única candidatura que ha aceptado la invitación de venir. Yo os estoy eternamente agradecido y he visto caras que me suenan, caras que gente... O sea, en ambas candidaturas tengo respeto a todos. Tanto en la otra como en la vosotros he visto caras conocidas que me han gustado. O sea, caras que me han encantado. O sea... coméntame que ese gran equipo que hay. Bueno, pues no sé, voy a comentar algo mío y algo de los que se presentan. Fíjate, en principio, respeto total para los que se presentan porque siempre abogamos en la participación y hacer más rico esa convocatoria. Luego, entonces, respeto total. ¿Qué ofrecemos esta candidatura de Somos Más Federación? Bueno, yo en principio, y por hablar de mí primero, yo llevo 42 años en el taxi, 42 años en Federación, 42 años en Teletaxi. Yo no me he movido de la entidad. Y sí que he participado en procesos electorales donde no he recibido la confianza de los compañeros, pero yo he seguido allí. Curiosamente, un gran número de candidatos, cuando no consiguen esos objetivos, pues al final terminan abandonando la entidad. Yo siempre me he mantenido fiel en la entidad donde entré desde el primer día en Federación, en esos locales alquilados en Moratalaz, y a día de hoy pues sigo representando, ahora en funciones como presidente, a la Federación Profesional de Taxi. Como digo, respeto para todos, pero mucho cuidado por la trascendencia del día 28 que puede tener. Yo particularmente no me gustan los experimentos y yo huyo de oportunistas, sin que sea peyorativo, paracaidistas, de compañeros que se juntan a golpe de teléfono unos días antes de las elecciones. No es así como se debe de aspirar, bajo mi punto de vista, a llevar una gran organización. Todo tiene que partir de un proyecto, de una afinidad, de un grupo de compañeros que vengan trabajando con una oposición ordenada o no, quiero decir, a lo mejor una oposición intensa a la Junta Directiva, presentando propuestas, participando en las asambleas, siendo críticos y presentando ilusiones alternativas, pero no la víspera de las elecciones. Curiosamente, ninguno de los que se presentan en esa otra candidatura ha presentado ninguna propuesta en las asambleas de la Junta Directiva. Cuando nosotros hemos estado fuera de la dirección de la entidad, yo he llegado a presentar decenas y decenas de proyectos, de propuestas para ser tenidas en cuenta. Eso es un poco lo que yo entiendo que debe marcar esa confianza que se debe tener de cara luego a presentar esa oposición que se ha venido trabajando. Dicho esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues una parte de los compañeros que hemos mantenido en lo que es la Junta Directiva de la Federación, nos presentamos intentando revalidar esos puestos, intentando culminar aquellos proyectos de gran envergadura en los que estamos en marcha. ¿Y luego qué incluimos? Pues incluimos compañeros pues que desde luego, pues con largo tiempo en el sector, pues han participado pues de forma muy activa pues en todas las manifestaciones, en todas los eventos y en todas las circunstancias, siempre con esa premisa. El conductor autónomo, poseedor de una sola licencia, como venimos siendo nosotros, y bueno, yo en mi caso no tengo conductor, mi coche está parado. Esta tarde, si puedo, pues trabajaré como hago en los ratos libres y, como digo siempre, coherente con nuestra propuesta, con mejor o peor resolución de los conflictos o de los éxitos. Mi teléfono no se ha apagado en todos los años ni un solo minuto y siempre contestando y respondiendo a los socios que tenían alguna cuestión. Con total honestidad, con la cabeza bien alta, muy dignamente, con el trabajo hecho. Y hasta el día 28 vamos a hacer todos nuestros cometidos, en el caso de que no seamos elegidos, para dar esa continuidad a los otros. Y no me voy a ir de la Federación, como han hecho algunos. Desde luego, 42 años, pues avalan esa honestidad, se podían hacer las cosas mejor, pero yo entiendo que aquí, en esta candidatura, aportamos, por un lado, la experiencia y por otro, la frescura que da nuevos compañeros. Y un guiño también a las compañeras taxistas, porque Gema, una compañera que se presenta,
hemos sido siempre y hemos intentado, y de hecho hemos sido de los primeros que ya hace muchos años presentábamos candidaturas en las que participan las compañeras, porque es una parte importantísima del sector que no debemos dejar de lado, y que desde luego la presencia femenina en las juntas directivas, en todas las juntas directivas, debería ser obligatoria, porque hay una gran parte del sector que, por mucho que queramos representarla, pues se nos escapa, y creo que es muy oportuno. Gema va a hacer un muy buen trabajo, independientemente por sus cualidades y sus facultades como compañera, más como mujer que conoce el sector, que trabaja su taxi. Importante elegir a candidatos que trabajen su taxi, no elegir a candidatos que no tienen cartilla de taxista. A ver, yo me lo haría mirar, ¿no? Porque no sé, una persona que no ha trabajado nunca el taxi y que se pueda conocer el taxi simplemente de las recaudaciones que le dan sus conductores, pues a mí me crearía cierta desconfianza sobre lo que puedo hacer en mi representación, yo que no tengo conductor. Bueno, un poco es esto. Los compañeros que entiendan que se está desarrollando un trabajo pues digno y coherente con los planteamientos, consiguiendo a veces pues lo que te propones y otras veces intentándolo, pero por lo menos estando allí, pues si nos dejan y confían en nuestra candidatura, ya digo, no una persona, no hay candidatura, no hay grupos que los maneje una persona. Si no vienes hablado por detrás con un grupo de compañeros, no vas a conseguir nada. Ya no existen personalismos, ya existe un gran trabajo de los compañeros. Que no nos hagamos líos, vas a federación, nadie te obliga, pero te tienes que entregar totalmente a ella. Vas a pasar más tiempo en federación con tus compañeros que con tu familia. Y a eso es a lo que luego al final te deja la tranquilidad de que has hecho lo que buenamente has podido. Si somos elegidos por los socios, que son los que tienen la palabra, como tiene que ser en las entidades, pues seguiremos trabajando. Y si no, seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, aun sin tener la representación. A modo de ejemplo, un programa de radio que nosotros gestionamos fue abandonado cuando nosotros en 2007 pues dejamos de tener una representación en federación y lo tuvimos que asumir con los pocos recursos y perdiendo dinero, pero hemos hecho posible que a día de hoy todavía pues se pudiera recuperar y sigamos teniendo ese programa de radio desde octubre del 2003. A modo de ejemplo, cuando nosotros estábamos fuera del sector, que no teníamos representación, y con eso de la plataforma de las 16 horas, pues creamos esa plataforma y convocamos, yo en mi nombre, firmado con mi patrimonio, manifestaciones para conseguir hasta 4 manifestaciones para conseguir esa regulación, sin estar en federación. Luego entonces no somos sospechosos, solamente tengo mi taxi, no tengo nada más, trabajo mi taxi con mucho orgullo, lo voy a seguir trabajando tanto me elijan como no. Y además, orgulloso con el aval de los compañeros que han estado trabajando conmigo y los que sin duda van a seguir trabajando como los que se presentan en esta candidatura, totalmente orgulloso. Santi, que no te dejo hablar. No, ya prácticamente me has machacado todo lo que iba a decir. No, a ver, pues la mayoría de los compañeros que nos presentamos y compañeras, pues llevamos muchos años trabajando el taxi, yo trabajo por las tardes también. Yo llevo 25 años, voy a hacer 26, yo me di de alta justo antes del cambio. Yo me di de alta en Arroyo Fontarrón, cuando estaba ahí en local, en Moratalaz, y ese mismo año, en el año 2000, se pasó la federación a donde estamos ahora. Siempre he estado en la federación, siempre asistiendo a las asambleas, participando en todas las manifestaciones, siempre en teletaxi, así lo he entendido y así, según lo entiendo, pues lo practico. Y lo más importante yo creo que es trabajo en equipo. Los individualismos son muy complicados, tienen los tiempos contados. Tener confianza en el equipo y sobre todo lo más importante es compromiso en lo que crees. Y yo creo que este equipo cumple todos esos preceptos. Y bueno, pues nada, ya que los socios elijan si les gusta más un modelo o si les gusta más otro modelo y poco más. Que voten lo que quieran. Muy bien, pues yo daros las gracias por venir aquí y sobre todo suerte y a los compañeros de federación, por favor, acudir a que se imponga la democracia y a que ese día, sea lo que sea una fiesta para los socios y sobre todo para esta entidad que es la más importante de Europa prácticamente hoy en día. Es la esencia de la democracia, la esencia de las asambleas. Es una asamblea, las elecciones extraordinarias. En cualquier caso, y gane quien gane, que gane la Federación Profesional del Taxi y que gane el taxi.
Sí, sí. Yo os deseo suerte, tanto a vosotros como a la otra candidatura, que no sé por qué no han querido venir, pero me da igual. Gracias por acudir y esta es vuestra casa y volveremos. Esta es vuestra casa, siempre. Gracias, muchas gracias, Pablo. Gracias.